Buenos días, vamos a desarrollar un circuito de conmutación secuencial, el cual nos dice que el circuito que se muestra en la figura 1 se encuentra en un estado estable antes de que el interruptor se cierre en un tiempo t igual a 0. El interruptor permanece cerrado por 1.5 segundos y entonces se abre. Determina el voltaje del condensador VDT para t mayores a 0. Inicialmente pues podemos observar que no nos dan un voltaje inicial, que es muy importante para el desarrollo de este tipo de ejercicios. Pero el enunciado sí es muy claro al decirnos que el circuito de RC está en estado estable antes de que el interruptor se cierre en t igual a 0. Analizando un poco más a fondo el circuito, tenemos que deducir de que el circuito para los t menores a 0 lleva conectado por mucho tiempo. Para los t menores que 0, el circuito en esta parte está abierto, por lo tanto, en la resistencia va a haber una corriente igual a 0 amperios. Un circuito en estado estable con un capacitor, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, al analizar o redibujar nuevamente nuestro circuito inicial, tendríamos algo parecido a la figura 3, en el cual podemos concluir que V de t es igual a 10 voltios, teniendo en cuenta que si planteamos una corriente, esa corriente va a ser igual a 0 amperios. Siguiendo con nuestro análisis, ya tenemos nuestro voltaje inicial, que es igual a 10 voltios para los t menores a 0, pero ese voltaje también es 10 voltios para t igual a 0, debido a que el capacitor no permite cambios bruscos de voltaje. Ahora vamos a analizar el circuito para t mayores a 0 menores a 1.5 segundos. Para el análisis de este circuito, pues hacemos uso de la transformación de fuentes para simplificar un poco más el circuito y que nos quede un circuito de la siguiente forma. Bueno, iniciamos con nuestra transformación de fuentes. Describimos primero que vamos a hallar una corriente I1 que va a ser igual a 10 voltios sobre 8 micros, y esto se va a dar en amperios. Entonces, nuestra corriente en la fuente va a ser de 10 sobre 8 micros amperios, ¿sí? ¿Qué más podemos observar? Que la resistencia de 8 microohmios va a quedar en paralelo con nuestra segunda resistencia de 8 microohmios, tal como lo escribimos en la siguiente figura. Por lo tanto, podemos hacer su equivalente. Nombremos la R1 igual a 8 micros por 8 micros sobre la suma de las dos, que sería 16 micros. Esto es igual a 64 por 10 a la menos 12 sobre 16 por 10 a la menos 6. Como resultado, R1 nos va a dar igual a 4 por 10 a la menos 6 ohms. Es decir, R1 es 4 microohms. Esta resistencia la tenemos muy presente para lo que es la segunda transformación de fuentes, la cual nuestro circuito equivalente queda de la siguiente manera. Ahora vamos a desarrollar una segunda transformación de fuentes para dejar el circuito en serie, por lo cual vamos a hallar V1 igual a 10 sobre 8 micros por el valor de la resistencia, que es de 4 micros. Micros con micros se van, 4 dividido 8 es igual a 2, por lo tanto me queda 10 sobre 2 igual a 5 voltios. Esos 5 voltios es el voltaje de mi fuente, de la fuente para t mayores a 0.
Este tipo de ejercicio se puede desarrollar de acuerdo a la demostración del circuito original o el circuito base, que es el siguiente que tenemos acá, en el cual simplemente sería reemplazar valores o despejar la demostración teniendo en cuenta Bs y R. Para el análisis de este circuito, planteamos un nodo y planteamos dos corrientes, la corriente IR y la corriente IC. Entonces decimos que IR más IC es igual a 0. ¿Pero qué es IR? IR va a ser igual a B menos BS sobre R, más la corriente en el capacitor, que es C por la derivada del voltaje sobre la derivada del tiempo. Reemplazando nuestra ecuación original, tenemos B menos BS sobre R más C por la derivada del voltaje sobre la derivada del tiempo igual a 0. Ahora decimos que para t mayores que 0, vamos a hacer una agrupación de variables por términos semejantes, el cual nos queda de la siguiente manera. Nos queda que la derivada del voltaje sobre V menos Bs es igual a menos la derivada del tiempo sobre R por C. Desarrollando la integral de esto en el voltaje para un voltaje inicial hasta un V de t, y en el tiempo desde un tiempo igual a 0 hasta un tiempo igual a t, desarrollamos la integral y nos queda logaritmo natural del valor absoluto de B menos Bs evaluado en B sub 0 a B de t igual a menos t sobre Rc de 0 a t. Listo, siguiendo con el análisis, vamos a reemplazar y decimos que el logaritmo natural de B de t menos Bs menos el logaritmo natural de B sub 0 menos Bs es igual a 1 por t por Rc ahora de 0 a t. Esta parte de los logaritmos es una propiedad, la podemos reemplazar por una propiedad, la cual dice que el logaritmo natural va a ser igual a B de t menos Bs sobre B sub 0 menos Bs. Ahora, reemplazando nuestra segunda parte de la igualdad, tenemos que va a ser igual a menos t sobre Rc. Listo. Para evitarnos el Euler, el logaritmo natural, utilizamos la propiedad de Euler, la cual cancela el logaritmo natural y nos queda de la siguiente manera: b de t menos bs sobre b sub 0 menos bs igual a t sobre rc. Despejando esta ecuación, despejando el b de t, me queda igual a bs más factor de b sub 0 menos bs por e a la menos t sobre rc. Y ya tendríamos la solución de un circuito RC con fuente. Para seguir con el análisis, pues ya despejando nuestra ecuación en B de t, decimos de que nuestro voltaje S o voltaje es igual a nuestro voltaje de la fuente, que es igual a 5 voltios. Nuestro V sub 0 es igual a 10 voltios, debido a que en t igual a 0 es igual a 10 voltios. Tau es igual a R por C, que sería igual a 200 por 10 a la menos 9. Teniendo nuestras variables, pues proseguimos a reemplazar en la ecuación. Entonces decimos que el voltaje en el capacitor va a ser igual a 5 voltios menos factor de 5
menos 10 voltios por Euler a la menos 1 sobre 200 por 10 a la menos 9 evaluada en un tiempo t. Para el análisis gráfico podemos observar que para un tiempo t igual a 0, Euler a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, 5 menos 10 me va a dar menos 5. Por este menos, más 5. Más 5 va a ser igual a 10. Entonces, va a ser igual a 10 voltios. Para un tiempo t igual a 0. De esa forma podemos comprobar que nuestra condición inicial se ve relacionada con la ecuación que planteamos. Teniendo en cuenta entonces que en t igual a 0 son 10 voltios, desde ese punto el capacitor se empieza a descargar hasta 1.5 segundos. ¿Cómo sabemos eso? Porque reemplazando nuestra ecuación en 1.5 nos va a dar el valor de la fuente que teníamos inicialmente, que era de 5 voltios. Es decir, el capacitor llega a su estado estable en 1.5 segundos. Gráficamente esto lo podríamos ver de la siguiente manera, como una descarga exponencialmente a 1.5 segundos a un valor de 5 voltios. Y ese sería nuestro análisis para los t's mayores que 0, menores a 1.5. Ahora tenemos que analizar el circuito para los t's mayores a 1.5. Teniendo en cuenta que el circuito se desconecta en 1.5, tendríamos el siguiente circuito equivalente, ya que nuestro circuito inicial es el siguiente. Ya habíamos hablado de que por aquí no fluía ninguna corriente. Entonces, para los t's mayores